Bienvenidos a un nuevo episodio de Pros en Podcast. Hoy tenemos una conversación muy necesaria para esta semana, próxima a las elecciones. Estaremos hablando sobre las propuestas de los tres candidatos más opcionados a la presidencia de la República. Les damos la bienvenida a nuestros invitados. José Esteban Bello, que es abogado y especialista en política pública minera, asesor legal de Segovia y Remedios, fundador de CME SAS BIC, maestrando en EAFIT, experto en formalización, gobernanza territorial y minería a pequeña escala en Colombia. Y también a César Pavón, es economista de la Universidad de los Andes con maestría en Economía y Políticas Públicas de la misma universidad y maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy School de la Universidad de Harvard. Actualmente es director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. También hoy le damos, un saludo a Daniel Franco, miembro de Procentrismo, quien nos va a estar acompañando en esta conversación acerca de estos temas. ¿Ustedes quieren saludar? Aura, muchas gracias, muy buenas noches, mucho gusto. Sí, mi nombre es José Esteban Bello, soy abogado, trabajo centralizado desde los municipios de Segovia, Remedios y Andes en Antioquia, especialmente en todo lo que tiene que ver con desarrollo minero. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, un gusto saludarlos, César Pavón, a toda la audiencia de Procentrismo, a nuestros amigos de siempre y a todos los que nos oyen, un gusto saludarlos. Iniciemos pues el primer bloque hablando alrededor de energía y quisiéramos que esta conversación se centre tanto como en entender muy bien los fines de los candidatos y los medios que utilizarán para que realmente puedan cumplir, digamos, sus propósitos. Entonces, el contexto alrededor de energía sobre las propuestas que ellos tienen es el siguiente. Iván Cepeda propone una prohibición total del fracking y del extractivismo fósil, apostando por comunidades energéticas y declarando que el agua vale más que el oro. De otro lado, tenemos a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, que proponen reactivar agresivamente la exploración de petróleo y de gas, incluyendo el fracking, e incluso ambos coinciden en explorar la energía nuclear. Paloma Valencia específicamente habla de una meta específica de producir 1 millón de barriles diarios. Entonces, frente a este choque de modelos, donde pues vemos que Cepeda busca erradicar el modelo extractivista, mientras que los candidatos más como el centro y la derecha están apostando por maximizar la producción de hidrocarburos y abrir la puerta a la energía nuclear. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál de los dos modelos es más viable para sostener la soberanía energética y la estabilidad, digamos, fiscal de estos 4 años? Si quieres, César, puedes empezar. Tal vez José, que es el experto, me gustaría que le cedo la ¿Empezar? palabra y yo más bien lo complemento que acá el experto en energía es José y yo más bien lo apoyo. Gracias, César. Bueno, entonces yo creo que lo primero es uno empezar y pensar desde dónde nos estamos parando y desde dónde estamos preguntándonos el proceso, ¿cierto? ¿Cuál de los dos modelos, erradicar o maximizar hidrocarburos, es el modelo que debe seguir el país? Y yo creo que eso es caer en una trampa conceptual en la medida en que cuando uno evalúa a los tres candidatos punteros, Cepeda le está prometiendo a los pequeños mineros que los va a formalizar, pero al mismo tiempo está prometiendo acabar con las grandes empresas. La minería y los hidrocarburos, primero, no hay hidrocarburos artesanales, segundo, la minería, para que pase de artesanal a empresarial, necesita una inversión muy grande porque el costo ambiental de las licencias, de la explotación, pues es costoso, sean pequeños mineros campesinos o no. Entonces, ese modelo no termina de encajar, por un lado, la prohibición, el ordenamiento territorial desde Bogotá, el ordenamiento ambiental desde Bogotá, pero al mismo tiempo el discurso de que vamos a fomentarlo. En términos de hablar de la candidata Valencia y hablar del candidato de la Espriella, hemos los últimos días visto una divergencia que ya había marcado Oviedo, y es que donde se pueda, vamos a sacar todos los hidrocarburos y los combustibles fósiles, dice Oviedo, donde se pueda. En la otra campaña dicen, sea páramo, sea desierto, sea bosque, donde sea, lo vamos a sacar. Entonces, la primer divergencia es, hombre, el debate ambiental es algo que ya se dio. Entonces,
Cuando uno va a pensar en esta dicotomía, yo creo que hay que superarla. Es una trampa en la que no debemos caer. Colombia hoy produce más o menos 740.000 barriles de petróleo diarios. Eso dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos y viene cayendo esa cifra. Ahora, el tener eso implica que son más o menos 270.000 millones de pesos que se dejan de producir cada vez que va bajando un punto de cada 10.000 barriles que se producen en Colombia. El Sistema General de Regalías, que es de donde sacamos los municipios mineros y productores de hidrocarburos, pues realmente que es el fondo de distribución del subsuelo, tiene un presupuesto de 30 billones para el 2025-2026, porque eso es bianual. Y el 68% de ese presupuesto, de esos 30 billones, vienen de hidrocarburos. Lo que muchos no ven es si paramos la producción de hidrocarburos, carbón, petróleo, realmente no debemos dejar todas esas cifras de cada peso que invierte la minería, 2.4 se producen en el mercado. Entonces, no se trata de maximizar por maximizar, sino aumentar la eficiencia, aumentar el conocimiento geológico del subsuelo, destrabar proyectos estratégicos. Cuanto más se conoce el subsuelo, mucho mejor. Y Colombia debe de transitar de un país que produce combustibles fósiles a un país minero. Lo único que va a llenar el hueco que dejan esos 30 billones, más o menos 19 billones de los hidrocarburos, tiene que llenar la producción de metales de la transición energética. Esa es la transición energética realmente. ¿Cuál es nuestro papel en el mercado internacional de los commodities? Y es pasar del petróleo y del carbón al tuxteno, el oro, el nimodio, el cobre, la plata, todos esos metales que existen en Colombia y que todavía están por explorar. Solo el 2.8% del territorio nacional tiene un título minero, solo el 0.06% tiene una huella de afectación minera, o sea, muy pocas hectáreas en el país. Entonces, lo que Colombia necesita no es elegir entre erradicar un proceso de extracción o maximizar el extractivismo, sino que tenemos que tener una política de transición de desarrollo hacia nuevas fuentes de energía y de transición hacia nuevas fuentes y posiciones en el mercado. Eso es explorar, eso es acompañar el desarrollo medioambiental, es tener fondos en los municipios mineros y de hidrocarburos que puedan recibir los bonos verdes y fondos internacionales. Nosotros como país no nos hemos tomado en serio ni la minería ni la generación de energía como fuentes de recursos. Y hoy, respectivamente, EPM le entrega mucho más a Medellín por la generación de energía y el Banco de la República le entrega mucho más a la nación, al presupuesto nacional, por los activos y por el incremento del oro de lo que le entregó Ecopetrol el año pasado. Entonces, el mercado nos está haciendo un llamado y es a explorar, a aumentar la productividad del subsuelo y revertir esa tendencia decreciente, recuperar la capacidad y la confianza del Estado para que empiecen a verse los recursos económicos, el valor público de las actividades extractivas es dejar un territorio mejor de lo que encontraron. Mayores capacidades institucionales, ambientales, sociales y un mayor desarrollo económico. No solo son las regalías, es la forma en la que las empresas están en el territorio. Y el gran problema es que primero hay mina, primero hay pozo petrolero, luego viene la empresa, luego viene el Estado. Entonces el Estado viene a luchar con unos arreglos formales e informales, legales e ilegales de los territorios. Necesitamos más Estado, más exploración y mejor posición en el mercado internacional de los minerales. No es lo uno o lo otro. Bueno, y si me permites, ahora yo justamente voy a partir de esa frase que acaba de cerrar José, yo coincido en eso, es todas las formas de lucha cuentan. Y creo que es como el mensaje en el tema energético. Antes de irme a las propuestas de cada uno de los candidatos, creo que es innegable que el gran error, o uno de los grandes errores que tuvo el gobierno del presidente Petro, fue no haber entendido que la transición energética no se da de un día para otro. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la transición energética es algo necesario. Naturalmente, la humanidad debe dejar de depender de los combustibles fósiles para migrar a energías renovables y que sean mucho más sostenibles en el medio ambiente. Creo que eso nadie lo pone en duda. Lo que sí ponemos en duda es el ritmo, y más en este tipo de países como los nuestros, que son tan dependientes todavía de los combustibles fósiles, de qué grado o qué nivel de ritmo se va a llevar a cabo esa transición energética. Y fue ahí
el principal error y uno de los más grandes errores que hoy en día nos cuestan mucho a la economía colombiana. Vemos en datos agregados el sector bioenergético, es decir, tanto el sector petrolero como el sector minero, han presentado el año 2025, cerró con el año con peor desempeño desde que llevamos las cuentas nacionales. El sector petrolero en particular, hablamos de producción incluso ya por debajo de los 750.000 barriles diarios, muy lejos de lo que Colombia tuvo y aspira en estas circunstancias de recuperar el 1.000.000 de barriles diarios. Estamos muy por debajo de esta producción, pero también si uno va al carbón, por ejemplo, estas minas dan como resultado que la producción está muy por debajo. Y esto lo digo con gran énfasis, entendiendo además el contexto global. El mundo está en guerra, el estrecho de Hormuz, donde transita cerca de una cuarta parte del mercado petrolero, está prácticamente bloqueado. Hoy los precios del barril están a $100 el barril, y Colombia, distinto a lo que está pasando en otros países de la región, en México, en Brasil, no está teniendo esa oportunidad como lo pudo haber tenido. Nosotros no estamos viendo que lleguen tanto en los temas, no solamente de producción, sino en los temas de exportaciones, e innegablemente el tema fiscal no es la bonanza que podríamos estar viendo en unas circunstancias como esta. Y ya para acabar este argumento y pasar ya a las propuestas, a mí sí me gusta decir, esto no es un tema de izquierda o derecha. O sea, uno va hoy en día en México, la presidenta Chauvin está autorizando proyectos de fracking. En Brasil, las empresas petroleras, incluso las públicas, son las que mejor rendimiento han tenido en los últimos años, y por ende yo creo que eso no es un tema de izquierda o derecha, es un tema como de ser pragmático y entender que en nuestro tipo de economías es necesario una transición energética, pero a un ritmo mucho más conveniente y dependiente un poco de la capacidad que tenga el aparato productivo. Ahora bien, me detengo en la propuesta que cada candidato tiene. Pues yo creo que se desprende del discurso de Cepeda, no solamente en lo macro y lo económico, sino en particular en el tema energético, que va a seguir una línea muy similar. Yo estuve revisando y son muy claros en que el fracking, por ejemplo, digamos que no está pensado, y al contrario lo categorizan como dado que la advertencia regulatoria es con mucho cuidado, pues, prácticamente cierran la puerta al fracking. Y en el sector petrolero vi algunos matices en temas de sindicatos, de que para la mano obrera es relevante, pero en general también se ve que es una cosa muy cerrada a explotar estos mineral. La propuesta de Cepeda no solamente cierra la puerta al fracking, sino también se cierra, o sea, indicios de que el sector petrolero y el sector minero pues no va a ser una apuesta decidida por el país, y yo sí creo que es una pérdida de una oportunidad notable, no solamente por las afugias fiscales que tenemos, sino también en particular por la necesidad de una mayor inserción de Colombia en el mundo entero, donde sin lugar a dudas debe pasar a través del sector energético. Ahora bien, y ya para cerrar y para seguir la discusión, ¿qué leí yo del programa de Paloma y Abelardo? Creo que hay una coincidencia en este punto importante. Yo creo que es una prioridad de ambos programas de reactivar la exploración y la inversión en el sector petrolero, en el sector minero, y en particular en la propuesta de Paloma se habla directamente del fracking, de reactivar este tipo de proyectos. Pero además, y sí percibo que al menos en el programa de Paloma es más evidente, y conociendo también las personas que han estado detrás, que tienen al menos un poco más el detalle técnico de cómo va a pasar, porque yo creo que en este caímos en un lugar común de hablar de que toca reactivar los proyectos de interés nacional, de reactivar el sector bioenergético, pero esto sí requiere de una gerencia que va a ser mucho más micro y va a requerir de mucha más gestión, que por lo que por percibir el programa de Paloma creo que hay un entendimiento, diría un poco más de detalle, puede que en el de Abelardo esté, pero en el de Paloma lo vi un poco más detallado. Finalmente cierro, creo que también el tema minero lo mencionaron anteriormente, pues muy importante. Creo que también se llama la atención sobre la importancia de la formalización de la minería. Yo coincido con esa visión de que el sector minero
puede ser tal vez el futuro del país, pero si la mayoría es informal, pues no se puede aprovechar no solamente como de actividad económica, sino en los beneficios y réditos que puede tener. Entonces ahí me uno a ese mensaje, José, de muy importante, esos mensajes que se han detallado ya como de la actividad minera y de la formalización. Yo también lo percibí que en el programa de Paloma y Juan Daniel han sido mucho más enfáticos en un programa agresivo de formalización de los mineros, que creo que es una buena noticia al menos para esa perspectiva ya el sector minero que tiene una gran potencialidad en Colombia. Precisamente con ese último punto que ambos tocaron alrededor de la formalización y alrededor, digamos, de cómo hay unos acuerdos dentro de la comunidad que primero tienen que surtirse antes de que llegue la empresa y que llegue el Estado. Quería preguntarles sobre el tema de las comunidades. Ambos, digamos, tanto Abelardo como Paloma ha venido hablando sobre la gestión de las consultas previas en las comunidades y cómo hacer como licencias express para que esto, digamos, pueda surtirse más fácil. José, tú que estás más cerca de ellos, cuéntanos esto ¿qué tan viable lo ves? Ahora, muchas gracias. Pues realmente, viendo los programas, primero los tres programas tienen mundos distintos. El programa de Iván Cepeda habla de garantizar la consulta previa y el acuerdo de Escazú y la justicia de los pueblos, y queda uno como, ok, o sea, lo mismo que tenemos hoy, porque hoy se garantiza la consulta previa y el acuerdo de Escazú. Eh, Abelardo, en el programa de Abelardo de la Espriella y el doctor Restrepo, lo que se ve es que ellos dicen que van a legislar sobre la consulta previa. Y ahí caemos en una ronda muy particular en la que llevamos en el sector energía, minas e hidrocarburos junto con el sector agropecuario, y es, ¿se hace consulta previa sobre la ley de consulta previa o es directa la consulta previa y en el trámite legislativo y al final, cuando ya se haya reglamentado y se vuelve una maraña normativa gigante? Entonces, hablando de consulta previa y licenciamiento ambiental, que son como los dos puntos más neurálgicos en este tema, la que mejor encontramos fue la propuesta de Paloma, en el sentido en el que hay que separar las dos cosas, ¿no? Por un lado, la consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas, pues es un derecho fundamental, no es un trámite burocrático. Hay una convención internacional de por medio, que es la 169, sobre las comunidades indígenas y sobre el trabajo. Entonces, eso hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, no es reglamentar la constitución. Y a eso es a lo que debemos tender. Entonces, uno ve la propuesta de Paloma Valencia y ellos tienen una arquitectura interesante porque lo que dicen es que van a expedir dos resoluciones de la dirección de la autoridad de consulta previa en el primer año de gobierno. Entonces le dan un tiempo y un qué. ¿Por qué? Porque dicen que la primera establece un sistema estatal de habilitación, formación y control para los asesores que participan en consulta previa, como en Brasil. Y la segunda, que se implementa un sistema tarifario de costos de consulta previa basado en un criterio objetivo, verificable y público. ¿Qué entendimos cuando nos acercamos a ellos y les preguntamos por qué esa propuesta? Porque ellos no lo ven como un problema normativo ni de garantía de derecho que hay que llevar a una ley estatutaria, sino que tiene un incentivo perverso como en algún momento lo tuvieron las acciones de grupo. Las acciones de grupo en Colombia, un derecho constitucional, cuando perdieron el incentivo para los que tramitaban e intermediaban entre la comunidad necesitada y el Consejo de Estado, la autoridad general, que lo fallase, pues dejó de acumularse en los juzgados expedientes y expedientes de acciones populares porque ya no habían abogados que cobrasen por el proceso, ya todo es gratis. Si hoy el Estado colombiano se decide que la consulta previa tiene una tarifa única o inclusive un beneficio público y una utilidad y no se puede cobrar como en otros casos, vamos a ver si pasamos de 2.500 consultas previas a 150, que son los proyectos estratégicos que están trabados. Y por otro lado, el licenciamiento ambiental ya no es de una categoría tan grande como un derecho fundamental, realmente es un proceso que hoy toma entre 5 y 12 años, por darles una cifra, en el sector minero. En otras economías como el Perú, nuestra hermanita menor, nuestra parecida en edad, 2 años. Ahora, de pronto Perú no es un ejemplo. El mejor minero de Sudamérica, Chile, 3 años, para un proyecto gigantesco. Entonces nosotros acá, nuestros estándares
no es que sean más altos que Chile o de Perú, casi son equivalentes, sino que el Estado no tiene funcionarios, no adopta trámites y realmente los sistemas de información y plazo no son realistas ni coherentes los unos con los otros. Entonces yo creo que aciertan los candidatos que hablan de la digitalización, de los expedientes únicos, de la ventanilla única de trámites. Yo trabajo en el nordeste antioqueño y he visto proyectos de formalización minera que duran paralizados 9 años, tratando de sacar la licencia ambiental. Es absurdo. Entonces, cuando realmente no hay una oposición de la comunidad, a todo el mundo le beneficia, al Estado le generaría regalías, pero las autoridades están paralizadas. Entonces, sí es posible a través de lineamientos, de digitalización, de ventanillas únicas y de procesos, facilitar y reducir esos trámites de 9 y 12 años, ojalá a 5, a 2, a los 3 que son los de la región. Pero uno es un problema, como vemos, de arquitectura institucional, y del otro, me parece muy interesante ese acercamiento a la consulta previa porque lo ve como un problema que más bien lo responde a una solución de mercado y no algo tan completo como una ley estatutaria del derecho de consulta previa, que es tan difícil de sacar como la ley estatutaria de salud. Entonces, me parece acertado que hay que separar las dos cosas y a cada lorito en su estaca, como dicen acá en Antioquia. Bueno, Perfecto, y José, entonces si muchas me gracias. permite a Ah, mí dale, César, complementar, sí. dale Daniel, dale, 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 dale. No sigue. Adelante, adelante. Adelante, por favor. ¿Querías hablar tú? Dale tú, César, por favor, No, yo y creo luego. listo. Yo creo que, y me avisan si me están viendo bien, yo creo que pues parto del problema y creo que pues, yo les digo, pues no como analista económico, sino también parte de uno de los grupos de inversión que está presente en diferentes actividades económicas. Las consultas previas es tal vez la principal traba a la inversión en la economía colombiana. ¿Por qué? Porque no solamente pasa en el sector bioenergético, pasa en el sector de infraestructura, pasa en los grandes proyectos de inversión del país. Realmente la consulta previa se ha vuelto, incluso se habla mucho de que más que un mecanismo de democracia y de ampliar y de respetar mucho las comunidades, incluso chantaje. O sea, es bien conocido que en algunas comunidades incluso esto se ha vuelto, no solamente comunidades, sino en algunas partes de la región del país se ha vuelto un negocio y se ha vuelto realmente una traba más burocrática, donde algunos que ya conocen las prácticas se ven o se aprovechan de estos temas. Y creo que me gustó el ejemplo que dijo José, enfatizaría porque yo de hecho estuve revisando justamente por estos tiempos de políticos y yo caigo en la misma conclusión. Esto no es un tema de izquierda o derecho. A mí me sorprendió encontrar que, por ejemplo, Boris, uno de los últimos leyes que aprobó y consciente además de los proyectos mineros que tiene y el potencial minero que tiene Chile, es unos procesos de, no lo diría consulta previa express, sino más bien un silencio administrativo de las consultas previas. Es decir, si las comunidades no se manifiestan después de cierto tiempo, se da por entendido o entendido que jurídicamente ya surtimos el proceso, porque muchas veces no es solamente lo engorroso que es, sino el tiempo, como bien dijo José, que puede llegar a tener estas consultas. Entonces partamos del hecho de que esto es una gran traba para la inversión, de que esto no es de izquierda o derecha, sino es cómo poderlo viabilizar más en nuestros países en desarrollo que tanto requieren inversión y donde uno busca como digamos, equilibrio entre poder maximizar la inversión, pero al tiempo de respetar y estar en diálogo permanente con la comunidad. Y creo que los programas por sí mismos reflejan muy bien lo que cada uno está pensando. Es evidente que pues yo creo que también tal vez no han tenido esa discusión a profundidad, pero básicamente el programa del candidato Cepeda es repetir lo mismo que viene sucediendo con un gran énfasis y como bien dijo José al respecto de la comunidad, dando a entender que no va a haber cambios en ese tema, donde yo creo que en particular se ha acentuado mucho en los últimos meses. Y por el contrario, y ahí sí creo que no vi una gran divergencia entre Paloma y Abelardo. Yo creo que ambos tienen una concepción similar de que la consulta previa
pues al menos pasamos de esas propuestas iniciales que algunos candidatos surgieron de decir que no debía existir, porque yo creo que la solución no puede ser que no exista la consulta previa, o sea, es un derecho constitucional y naturalmente tiene que existir y más bien es ver cómo hacerlo de manera eficiente y ambos creo que plantean que se discute una ley que facilite las consultas previas. Creo yo indicaría que es muy importante en esa discusión tener en cuenta lo que ya está haciendo internacionalmente. A mí me sorprende que de verdad, pues esto es una discusión que está muy latente en la región, hay avances y sorprende que el candidato de la izquierda todavía tenga una visión como tan poco moderna, más bien a la antigua y repitiendo un poco los errores que han inhibido que incluso gobiernos de izquierda hoy en día estén hablando de impulso a la actividad económica más allá de ideología, que sin lugar a dudas tiene unos grandes beneficios para la sociedad colombiana, pero y muy importante pues para la propia comunidad, que se logre maximizar esos beneficios de la comunidad, que es lo que busca al final esas consultas previas. Yo quisiera sumarle algo pequeñito a lo que dice César, y es que el mayor enemigo del medio ambiente es la pobreza. Y las comunidades mineras y las comunidades que son sujetos de consulta previa usualmente viven en condiciones muy precarias, especialmente porque en las áreas donde hay hidrocarburos, donde se genera energía, donde hay yacimientos mineros, especialmente en la ruralidad, pues casi todos son municipios categoría 4, 5, 6, o sea, son muy pequeños y una capacidad muy mínima. Entonces, son factores institucionales que realmente una ley, como una ley estatutaria, no responden. Es un asunto tal vez de más de capacidad, y es también que estas comunidades tan afectadas por la pobreza se sientan parte de algún tipo de beneficio. Si realmente hoy la consulta previa se ha convertido en un sistema transaccional, pues empecemos a hablar sobre la mesa de cómo todos ponen, todos ganan, todos pierden. Y es tener una conversación sincera, franca y respetuosa con las comunidades étnicas, indígenas, afro y rom, de igual a igual, diciéndoles, bueno, para que todos ganemos necesitamos que todo salga. ¿Qué necesitamos y cómo respetamos esto? Porque hoy estamos en una paradoja tan grande donde un proyecto costa adentro, lejísimos de la línea negra, del territorio sagrado, es sujeto de consulta previa porque está dentro de la plataforma continental de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando los indígenas nunca han llegado por sus propios medios a ese punto. A ese punto realmente es el que tenemos que llegar, y es invitarlos a ellos como comunidades, como colombianos y como connacionales nuestros, a ser partícipes del desarrollo, a ser beneficiarios. Es entender y es escuchar ese reclamo y esa queja que la autopista 4G les pasó por el frente a menos de 10 metros y ellos siguen sin acueducto, sin agua potable y sin energía. ¿Cómo son ellos parte de esta vía 4G? Por poner un ejemplo que vivimos en Segovia Graneros. Muchas gracias, César y José. Bueno, como ustedes mencionaban, el tema de la minería, los hidrocarburos y energético tiene una relación altísima con el tema fiscal. De ahí vienen ingresos, de ahí vienen un montón de cosas importantes para el país que se han visto afectadas en los últimos años. Y esto nos da pie para hablar justamente de los temas de política fiscal que están en los programas de gobierno. Entonces, por un lado vemos, por ejemplo, que Abelardo de la Espriella plantea recortes radicales del Estado, reduciéndolo incluso en una cuarta parte, buscando ahorrar más de 30 billones de pesos, mientras que un ajuste de 70 billones de pesos para lograr un superávit y fortalecer el Comité Autónomo de la Regla Fiscal están en las propuestas de Abelardo. Paloma, por su lado, también se va por el lado de la austeridad, dice que quiere reducir en 50 billones el déficit y recortar el 25% de la burocracia, eliminando el impuesto al patrimonio. En contraste, Cepeda rechaza la austeridad neoliberal, como la llama él, y propone algo que se denomina austeridad republicana, la cual consiste en financiar el gasto social recortando exclusivamente los altos salarios de funcionarios públicos, donde incluye el de él mismo, y creando un banco para el pueblo. En este sentido, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de reducciones del tamaño del Estado
reducción del gasto, incluso en algunos casos proponiendo estas reducciones acompañadas de algunas disminuciones en impuestos, y cómo contrastan esto posiblemente con la idea de simplemente combatir la corrupción y reducir los salarios para permitir la estabilización de las finanzas públicas que necesita el país en este momento en ese frente fiscal. Bueno, yo creo que César tiene mucho más por decir que yo, entonces yo voy a decir algo muy cortico inicialmente. Yo creo que el ajuste fiscal que proponen todos los candidatos, Valencia propone reducir el déficit en 50 billones, son varios puntos del PIB, y recortar 25% de la burocracia. De la Espriella ya lo hace más amplio y dice que él va a hacer un ajuste de 70 billones. A mí me parece que el ajuste fiscal no es una opción ideológica, es una necesidad técnica, ¿no? Colombia tiene proyectado un déficit gigantesco, César nos puede dar números, pero es como casi el 8% del PIB. Entonces, ¿de dónde se va a ahorrar? Yo les puedo hablar de una experiencia chiquita y cortica. En este gobierno introdujeron intermediarios en cosas tan pequeñas como los refrigerios. Entonces, un ministerio va a hacer un evento en un municipio y tienen que llamar a un intermediario con un intermediario en donde 472, que es una empresa de mensajería, hoy es el operador logístico más grande del país, y consigue un intermediario local que consigue a su vez el proveedor. Entonces Marta, la del almuerzo, que le pagan 20.000 por almuerzo, se lo vende al intermediario que cobra 50.000 por almuerzo, que se lo vende a 472, que se lo cobra 90.000 al presupuesto general de la nación. ¿Cómo hacemos que nuestro tejido económico y local, por dar un ejemplo mínimo, pero cómo atendemos la corrupción de nuestro país, haga que si el ministerio va a hacer un evento, pues pueda hablar con la alcaldía y la señora Marta ya no lo cobre a 20.000, sino a 25.000, pero sea algo directo y pueda contratar con ellos? Yo creo que en vez de prometer contratación con las juntas de acción comunal, es como realmente el dinero que el Estado invierte en bienes y servicios mejora en la calidad de vida de las personas. Es un asunto grande de econometría, de burocracia, de entender cómo en los detalles está la arquitectura que hay que manejar para reducir este déficit, al menos del 25% que propone Paloma, que me parece un poco más realista que 70 billones, y es cómo están trabajando los jueces, cómo están trabajando los maestros, cómo están los inspectores de trabajo, cómo los esquemas de contratación que el Estado mismo tiene pueden mejorar y optimizar recursos. Nosotros desde el sector minero energético vemos que lo que necesitamos no es más, sino menos. No menos Estado, sino un mejor Estado. Y creo que eso se puede replicar a diferentes áreas para buscar esa eficiencia y realmente hacer posible esos recortes sin entrar en vulnerar derechos fundamentales. Yo creo que es una cuestión de arquitectura. Y les pongo ese ejemplo pequeñito de los refrigerios. Cómo se va plata innecesariamente. Ahí podemos ahorrar mucho. Se ahorran 70.000 de intermediarios, por ejemplo. Listo. Miren, yo esto me podría tomar muchas horas hablar de ese tema. Por supuesto que es el tema que más trabajamos desde Corfi Colombiana y en general en más hemos insistido. Pero nuevamente partamos un poco del problema para ya ir a analizar lo que cada uno de los candidatos está hablando. Lo primero que hay que decir, y yo creo que lo he advertido en varios espacios, es las finanzas públicas están al filo del precipicio. O sea, este hogar que es Colombia está completamente desajustado y uno lo puede ver desde diferentes métricas. Yo les puedo dar diferentes números. Tal vez el que va a compartir es el gasto del gobierno nacional ha aumentado 5 veces los niveles o los incrementos de ingresos de los últimos años. Yo sé que es un tema que a veces la gente se pierde porque uno habla del tema fiscal y lo ve como un abstracto. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿qué hogar o qué empresa es sostenible cuando los gastos aumentan 5 veces los ingresos? Creo que esa respuesta es obvia y ningún hogar, así como ningún estado, va a ser sostenible en esas circunstancias. ¿Y qué pasa cuando un hogar o una empresa empieza a ser insostenible financieramente? Que si va al banco a pedir prestado, naturalmente el banco le va a decir, oiga, pues yo estoy viendo su historial crediticio, yo estoy viendo sus ingresos y sus gastos y naturalmente usted no es sostenible en el tiempo. Eso mismo pasa con el Estado. El Estado, cuando se quiere financiar, el mercado
fácilmente puede advertir que tiene una situación financiera muy difícil y por tal motivo empieza a cobrarle unas tasas de interés en el costo de financiamiento, además de las operaciones innovadoras que se han hecho, que yo digo es como cambiar una tarjeta de crédito y empezar a innovar por Bitcoin o otro tipo de mecanismos de inversión que hoy en día son tan comunes que podrán ser muy sofisticados, pero al final del asunto pues está lejos de arreglar el problema fiscal que tiene el país. Entonces partamos de eso. Colombia hoy está en una situación muy crítica. De hecho, todas las calificadoras nos han castigado en la calificación. De hecho, recientemente Standard & Poor's ya casi que nos pone en un single B, que en palabras menos técnicas es básicamente capital basura, compararnos con Turquía o algo así por el estilo. De esa manera nos están viendo hoy en día el mercado internacional. Por ende, y creo que en este contexto es difícil pensar que el concepto neoliberal o austeridad neoliberal que Iván Cepeda en su programa plantea es completamente irreal. Yo estoy seguro, y en caso de que llegue a ser el presidente, no tengo duda de que el primer estrellón que él va a tener en la cabeza va a ser el mercado diciendo: usted gústelo o no, llámelo como usted quiera, pero tiene que hacer un ajuste fiscal. Creo que es algo como sine qua non si no quiere que esta casa que es Colombia, más porque pues al final Iván Cepeda y todo el pacto en general tiene una visión, y pues por supuesto el gobierno Petro tiene una visión mucho más estatista, lo cual requiere de más recursos públicos, pero pues si no los tiene y si no los van a financiar, pues naturalmente va a tener un problema muy grande, no solamente en estabilidad macro, sino incluso de compartir y de cumplir con sus propias promesas de campaña. Entonces creo que bajo ninguna óptica, y sí voy a ser muy contundente, esos programas, como lo quieran llamar ellos, de no hacer nada con las finanzas públicas, tranquilo que ese problema se arregla en el camino, eso no tiene ninguna justificación, y claramente estaría en contra de esas propuestas, y por supuesto que se nota que son más propuestas de campaña que realmente de gobierno serio. Ahora bien, uno con los programas de Abelardo y de Paloma encuentra similitudes en la medida que ambos, y creo que con razón, se enfocan mucho en el gasto, pero sí creo que las propuestas de Paloma son mucho más creíbles, al menos en el corto plazo. Los analistas hablamos de que el ajuste ideal de las finanzas públicas es entre 3 o 4 puntos del PIB. Eso estamos hablando como de 60 u 80 billones de pesos. Nunca en la historia del país se ha hecho un ajuste. Los analistas internacionales entienden que el ajuste va a ser gradual. Hablar de un ajuste de un tacazo de 70 billones luce muy poco realista, más entendiendo y partiendo de la base de que el 90% del presupuesto, cerca del 90% del presupuesto es inflexible. Y nosotros desde Corfi hemos dicho, de hecho, oiga, yo sí creo que uno puede lograr unos ajustes. O sea, hoy en día el presupuesto, para que tengan las cifras claras, nuevamente el ajuste necesario es entre 3 y 4 puntos del PIB, 60-80 billones de pesos. Se habla de la propuesta de Abelardo, que es un ajuste de 70 billones de pesos, y se habla que la propuesta de Paloma es 50 billones de pesos. Hoy en día el presupuesto general de la nación es de 550 billones de pesos. Es decir, que el programa de Paloma habla más o menos del 10% del presupuesto, mientras la Abelardo puede estar hablando de un 15 o incluso un poco más del 15% del presupuesto. Pero si uno asume que el 90% de ese presupuesto es inflexible, y que además uno tiene que quitar de eso, por supuesto, no se puede afectar el pago de la deuda, el pago de los intereses de la deuda, que son cerca de 100 billones, mucho menos uno va a querer invertir o quitar la inversión de la economía. Entonces creo que tanto Paloma como Abelardo van a querer mantener la inversión, lo cual son otros 80 billones de pesos. Uno queda al final con el presupuesto en funcionamiento, que eso es más o menos 350 billones de pesos. Pero a esto uno le tiene que quitar las transferencias, uno le tiene que quitar toda la carne, toda la decoración. Da una triste realidad que cualquier ministro de Hacienda, y yo digo actualmente
el próximo ministro de Hacienda va a estar en un laberinto, porque realmente la burocracia estrictamente entendida como funcionamiento distinto a transferencias dentro de funcionamiento son apenas 80 billones de pesos. Entonces sí, y sin lugar a dudas, hablar de que una meta, digamos, temprana va a ser reducir 70 billones suena irreal, incluso el de Paloma de 50 billones es optimista. Creo que tiene que ser complementado, por un lado, un gran ajuste fiscal, pero probablemente, y creo que en eso hay cierto consenso entre economistas, va a llevarnos a hablar nuevamente del tema tributario y al menos ver qué posibilidades hay de algunos impuestos que probablemente se tendrán que discutir en esta disyuntiva, más en el contexto tan adverso, con estas finanzas públicas al filo del precipicio, donde además los riesgos se han venido incrementando en estos últimos días, estamos pagando las tasas de interés más altas del costo de financiamiento. Entonces, pues sí es un ámbito muy, muy cierto. Y cierro a lo que quería destacar: si a esto le sumamos no solamente el ajuste fiscal necesario actualmente, sino lo que se requiere para la salud, que se aproxima que es cerca de 10 billones de financiamiento urgentemente para recuperar las EPS, el de energía, las comercializadoras de energías, que se habla de 7 billones de pesos, un poco menos recientemente, del tema de seguridad, aumentar el pie de fuerza probablemente va a incrementar el costo, o va a requerir un impulso importante al sector defensa. Ya solamente estos tres componentes que les acabo de mencionar le suma a este déficit o este ajuste necesario cerca de 30 billones de pesos. Por lo tanto, sí creo que, pues, por un lado, la propuesta de Cepeda luce completamente inviable en la práctica. En segundo lugar, la de Abelardo luce mucho más ambicioso y real. La de Paloma, en cualquier caso, es ambiciosa, pero un poco más realista frente a las cuentas fiscales que tiene hoy en día el Estado. Gracias, José y César. Además del tema fiscal, es muy relevante para la discusión del país, para los colombianos, el tema del empleo y todo lo que rodea el mercado laboral. En específico, nos queremos concentrar en la unión de la pertinencia educativa, la formación para el trabajo y el empleo, principalmente para los jóvenes. En este sentido, lo que permite articular lo que los jóvenes estudian con lo que necesita el mercado tiene distintas propuestas en los programas. Por un lado, Abelardo de las Prieras y Paloma Valencia coinciden en la idea de apostarle fuertemente al sistema de educación dual desde el bachillerato, buscando dobles titulaciones técnicas en alianza directa con el SENA y con las empresas privadas. Por el otro lado, Iván Cepeda tiene una ruta bastante distinta. Su plan no prioriza la articulación corporativa, sino que busca fortalecer la educación intercultural, los saberes ancestrales y apalancar el empleo a través de la economía popular y solidaria. Teniendo en cuenta las altas tasas de desempleo que tenemos y que son incluso más altas para los jóvenes, y la gran desconexión de habilidades que encuentran también las empresas y que impiden encontrar trabajo a los jóvenes y las jóvenes de Colombia, la educación dual es una respuesta para el desempleo juvenil hoy en día, o se necesita tal vez mejor un modelo que se centre en las dinámicas de la economía popular que tiene el país. Si quieres, empieza José. Yo creo que no hay nada más interseccional, como para usar los términos los términos contemporáneos, que la formalización minera, ¿no? Entonces me gustaría pararme desde ese lugar. Yo creo que la formación para el trabajo es necesaria, pero hay que entender que debemos territorializar mucho más las respuestas y tener un propósito muy claro, ¿no? Hoy, uno de los municipios que ha multiplicado su población por 10, como ningún otro en el departamento y el país, es Cumaribo, Bichada. De 1989 al 2026 se multiplicó por 10, pasó de 14.000 a 140.000 habitantes, un poco más. Y hay que pensar y preguntarse cuáles son las soluciones que se necesitan llevar allá desde la política de educación integrada o con un horizonte a la integración en un mercado laboral. Entonces hay que flexibilizar mucho más nuestro mercado laboral en el sentido en el que podemos ser mucho más una sociedad que se forma en habilidades y
Por otro lado, la formación académica y la generación de conocimiento científico muy vinculada a las universidades, pues debe ser una prioridad, especialmente el acceso a la educación, pero entender que la formación para el trabajo y la formación dual realmente lo que hacen es atender en un problema temprano, un problema vocacional y de acceso al trabajo, resuelve muchos problemas en lo rural. Entonces, en Segovia, en el Instituto Técnico Liborio Bataller, cuando están en noveno deciden si van a ser técnicos en minería, técnicos en laboratorio, técnicos en talento humano, y empiezan a estudiar y terminar y trabajar con el SENA, de tal forma que cuando llegan a 11 ya pueden insertarse laboralmente al punto en el que sean mayores de edad. Y tienen una perspectiva mucho más integral del trabajo como una función social, como parte de un rol que se desempeña, que como una formación vocacional. Y le dan espacio a la cultura, al desarrollo humano, a que realmente empecemos a entender la política social, no solo desde la política laboral, sino el trabajo como parte de una función social de una generación de conocimiento. Entonces ahí uno coge toda esta narrativa del candidato Iván Cepeda, que para quienes estamos en la ruralidad, pues suena linda, y empieza uno a preguntar, ¿cómo? Explíqueme cuál es el fin. Lo mismo pasa con la campaña de Paloma y de Abelardo. ¿Cómo? No, no, la formación para el trabajo está hecha y está pensada para que tenga un acceso a mercado, perfecto, a un mercado informal. Se va a graduar y va a ser un técnico o un tecnólogo, en el mejor de los casos, que va a estar en un mercado laboral informal. Segovia tiene el 80% de su mercado laboral en informalidad. Hay apenas 60 empresas, algunas son, la mayoría son multinacionales, entonces o trabajas en el municipio, trabajas en la empresa o eres informal, en actividades conexas. Y yo creo que pasa así en muchísimos municipios. Entonces, la educación como parte de un proceso de desarrollo humano me parece fundamental y creo que el aporte de la educación dual es precisamente ir integrando en la economía y en un rol y una función mucho más social, no tanto en una articulación corporativa, pero tampoco en hablar de la ancestralidad y de la interculturalidad en contextos que no aplican, porque eso también hace que esos esfuerzos de las comunidades, de los estudios sociales, de entender las naturalezas de ciertos territorios, pues realmente están hechos para darle gobernanza, para dar respuestas, no para que se vuelvan un discurso. Entonces, sí, creo que es una gran apuesta y creo que hay que territorializarla mucho más. Así como vamos a descentralizar con el Sistema General de Competencias los recursos de la educación, descentralicemos las decisiones del mercado laboral. Empecemos a llevar mucho más activamente el liderazgo de alcaldes y gobernadores en el destino y en el mercado laboral de sus municipios. Gracias, José. César, ¿qué opinas frente a este tema? Y también conectando con lo que decía José, la relevancia, digamos, que tienen los altos contextos de informalidad en los distintos territorios, cómo se ven los programas frente a estas propuestas y pues la importancia que tiene el empleo dentro de la reducción de la pobreza y dentro de la política en el país. ¿Cómo puedes analizar desde los programas, desde lo que te mencionaba el contexto, pero también desde lo que conocemos en las propuestas de los candidatos, a lo que comentaba José de la diversidad regional y de contextos? Gracias. ¿Están viendo bien en cámara? Es que se me está controlando un poco. ¿Si están viendo, me están oyendo bien? Ambas cosas están bien. Te Sí, estamos bien, te estamos escuchando Y bien. que salga en vivo acá, saludos a todos, no hay problema. Eh, Miren, yo creo que acá es donde yo siento más la divergencia, incluso entre los tres. Abstraer un poco de los candidatos y ya realmente ver los programas. Y es acá donde yo más encuentro diferencias y más que todo y la que más me gusta enfatizar en este caso es el tema entre Paloma y Abelardo, porque yo creo que es interesante como discutirlo, porque creo que ahí es donde sí creo que el desarrollo humano del país sí puede estar visto desde una vista
muy distinta. Yo creo que el programa se pega la impresión que me dio, tampoco es como que hayan contado tanto este tema, pues se refugia mucho en estos conceptos como economía popular, ¿no? Que esto, que en eslogan se oye muy bueno, y yo incluso creo que gran parte o de las pocas cosas que logré celebrar del programa del gobierno Petro es que puso en el centro del debate la famosa economía popular, pero lo cierto es que en la práctica pocos resultados tuvo, ¿no? Yo creo que eso era un concepto muy fuerte que ya se viene trabajando hace muchos años, el tema de la informalidad, tránsito a la formalidad en los mercados ambulantes, etcétera. Pero ese concepto sí logró capturar muy bien la esencia de la discusión, que desafortunadamente no se pudo profundizar. Me da la impresión que el gobierno de Cepeda lo que plantea es un poco la continuación de ese programa, que nuevamente en ideas suena muy positivo, pero creo que en la práctica, si en algo se quedó corto ese gobierno, fue justamente en este tema de cómo impulsar la economía popular y realmente la formalización, y que las cooperativas y la asociatividad lleguen con mayor desarrollo. Yo creo que eso fue un concepto muy bien ilustrativo, pero en la práctica casi que desaparecido, desafortunadamente. Pero quería enfocar un poco en lo que al menos yo percibí en la diferencia de programa entre Abelardo y Paloma, porque yo creo que en estos temas que uno no usualmente no se fija tanto, pero sí demuestran un modelo de desarrollo muy distinto. Yo lo que percibí, no sé si ustedes también me pueden corregirme o no, pero fue mi percepción, es el programa de Abelardo está muy enfocado en el tema de tecnología. En el tema de tecnología y, pues, digamos, todo lo de economía terciaria, la educación terciaria, perdón, que la gente tenga más computadores, desarrollo de software, etcétera, que creo que es importante, y pues naturalmente creo que los mercados laborales van a empezar a demandar más eso, pero sí es un énfasis muy como a la educación entendida como la educación digital y tercerizada, y lograr como profundizar mucho más esos programas de corta duración, de mucho empleo, etcétera, que creo que una parte de eso también probablemente está incorporado en el programa de Paloma, pero en el programa de Paloma sí lo vi más amplio. O sea, es evidente cuando uno lee pues el papel protagónico que por ejemplo tienen las madres de familia, que tienen también los jóvenes, y más concebido que yo inicialmente realmente cuando lo leí no se estaba tan a favor o en contra, pero sí más como del lado de los subsidios. Se mencionan varios subsidios que se van a mantener, por ejemplo el del adulto mayor de la vejez, pero también se incluyen otro, por ejemplo el del bono de los recién nacidos de $500,000 de pesos, que uno, digamos, y más que yo tengo el énfasis fiscal, suelo llegar a pensar que estos subsidios son no necesariamente ideales en un momento de estrechez fiscal, pero sí le permiten a uno entender que está pensando en la inclusión, incluso en la educación, porque no solamente habla de educación terciaria, sino hace mucho énfasis, por ejemplo, en la educación primaria, en que partimos de una cancha muy desbalanceada. O sea, yo no le puedo ahorrar a una persona de Segovia, donde está nuestro amigo José, de nivelar la cancha, de que se compre un computador y que trabaje en India y que habla en inglés, si no tiene una alimentación, si no tiene un servicio básico de agua. Y sí creo que, y me imagino yo, que Juan Daniel en eso tuvo mucho que aportar, porque pues es uno de los debates que él más incluye en las conversaciones, es el tema de la desigualdad, ¿no? Yo de hecho pensé en este documental de la Universidad de los Andes, que desafortunadamente no me he podido ver, pero entiendo la noción del juego de la vida. O sea, Colombia tiene una desigualdad muy marcada. Entonces, pues por supuesto, y me gusta mucho ese énfasis de la educación terciaria y digital, muy enfocada y muy vocal al terreno económico, pero también reconozco y creo que sí es algo que sí marca una divergencia muy grande, al menos desde mi punto de vista, de desarrollo económico y desarrollo humano del programa de Paloma, más enfocado en ese tipo de desarrollo productivo, pero también incluso en un desarrollo un poco más equitativo y más pensando como de la desigualdad de las oportunidades, e incluso de cierta manera subsidiario
pero yo creo que en un contexto como el colombiano es difícil poderse desprender de eso. Yo percibí como el programa Abelardo como que desconocen en lo absoluto ese programa asistencialista que puede tener muchos defectos. Yo creo que innegablemente esto tiene que tener unas mejoras notables en la asignación eficiente de los subsidios, pero una economía como la colombiana sí creo que cobra valor hablar de unos subsidios en particular a la población más vulnerables, a las madres cabezas de familia, a los adultos mayores, a los discapacitados. Yo en este caso, y creo que me alargué un poco en la respuesta, pero es que sí, para mí, contrario a las preguntas anteriores, fue donde yo más percibí las diferencias entre ambos programas y me pareció al menos útil discutirlo y tener como un poco de retroalimentación si perciben desde su óptica algo similar o es más bien algo que yo como que me sesgué a ver, pero yo sí noté acá una diferencia muy grande, al menos en esos dos programas que a primera vista lucen muy similares. Yo quisiera agregar algo ahí en algo que noté de lo que invita a César a discutir, digamos, en esa diferencia, centrándonos en la diferencia de Paloma con Abelardo, no tanto en Cepeda, que pasa lo mismo, el tema de la economía popular, pues es muy interesante, pero termina dejando como, desde mi punto de vista, una romantización de la informalidad que se queda ahí como sin dar muchas soluciones más allá de centrarse como en el contexto que se ve actualmente. Pero volviendo a Paloma y a Abelardo, yo recuerdo una discusión que tenía Abelardo en un debate con jóvenes, no recuerdo dónde era, pero era un tema del mérito mismo y la concepción que tiene Abelardo versus Paloma del mérito, y es eso que decía César, en el programa de Paloma y en las ideas de Oviedo, mucho más, se ve esta idea de la cancha desnivelada, se ve esta idea de un país que tiene distintos contextos y que estos contextos pues requieren atenciones muy diferentes y requieren propuestas distintas, mientras que Abelardo tiene algo como un poquito más directo y su noción de mérito es muy clara. La discusión que tenía con los jóvenes era justamente eso, pues decía, conmigo van a trabajar las personas que tienen mérito y la noción de mérito de él es muy directa, el que tiene los mejores resultados, las mejores notas, el que se desempeña mejor y el que muestra las mejores habilidades. Entonces, obviamente, desde esta concepción empieza a ver esas diferencias y se plasma en las propuestas y en los programas. Y es justamente eso, un programa que tiene un reconocimiento mucho más amplio de esas diversidades versus un programa que tiene mucho más internalizado el concepto del mérito puro visto como desde los resultados y que tiene unas propuestas muy interesantes desde el punto de vista, como decía César, digital y de la economía de servicios y de todas estas tecnologías nuevas que vienen. Pero yo veía eso, como que cuando el programa de Abelardo habla de cultura, también habla mucho como desde la música, desde los streamers, desde potenciar como la cultura que existe en el terreno de la televisión, el arte y la música que se está potenciando muchísimo en lugares como Medellín y eso, pero eso es como un contexto muy urbano y específico que hay que impulsar sin lugar a dudas, pero que deja de lado tal vez un pedazo grande del país. Eso es lo que yo sentía y notaba en esa discusión y en ese contexto. Perdón esa interrupción ahí larga, pero parecía muy chévere lo que mencionaba César de esa diferencia entre los dos programas. Listo, entonces, si quieren, continuamos con el último bloque. Hemos estado hablando entonces en temas económicos alrededor de la política fiscal, mencionamos algo de la informalidad y sobre todo pues como las propuestas alrededor de la dinamización de la economía. Yo quiero, digamos, tocar en este último bloque un tema que es importante porque pues recientemente, en los últimos 4 años, hemos tenido un brote de inseguridad tanto en ciudades como en los territorios, y eso no solamente ha afectado la manera como nosotros confiamos en el sistema y pues en las entidades gubernamentales, sino también cómo esto afecta al desarrollo económico a futuro y la visión también como de los inversionistas pues en el país, ¿cierto? Entonces, más que presentarles a ustedes propuestas alrededor de lo que ellos ven, de cómo militarizamos sitios o cómo llega primero, digamos, los militares antes que el Estado, yo quería preguntarles por los efectos. ¿Ustedes cómo ven
este tema de la percepción de seguridad, que pues puede ahondarse de muchas maneras, abordarse incluso desde la manera como nosotros estamos disminuyendo nuestra capacidad de responder ante las amenazas que pueden existir. Más que eso, quisiera como concentrarme en ustedes cómo perciben esto a la luz de la experiencia que tienen tanto con inversionistas como con comunidades, en el caso de José, para que hayan proyectos productivos, para que realmente la gente sienta que puede confiar en la institucionalidad y que pueda incluso confiar en el vecino. Es más como hacia alrededor de eso. El que quiera comenzar, si quiere José. Yo me gustaría hablar de seguridad como mucho tiempo. Como dice César, nos podríamos ir muchas horas, pero yo creo que empezar a hablar de la sostenibilidad de la seguridad es primordial en el país. Cuando uno habla con la fuerza pública, especialmente nuestros soldados, nuestros aviadores y nuestros marineros, son muy conscientes que nuestra doctrina militar está diseñada para un conflicto armado que ya no existe. Y ese es un proceso fundamental de la sostenibilidad de la seguridad. Cómo nos pensamos y para qué pensamos nuestra posición. Entonces, en el caso de las economías extractivas, pero puntualmente de la minería y de la generación de energía, donde hay una hidroeléctrica como Ituango, o Porce, o Sogamoso, o El Quimbo, o donde hay un proyecto minero por la riqueza que el mismo subsuelo está, pues hay una alta conflictividad porque hay una economía ilegal y una economía criminal que quiere tener una economía de enclave. Es así de sencillo. Estamos hablando de un problema de mercado donde los grupos armados organizados hoy son equipos coordinados, son conscientes para delinquir, para desarrollar economías de enclave dentro de las ciudades a través de extorsión, de explotación sexual, de tráfico de estupefacientes, y en el campo de economías extractivas, de ganadería, de agricultura, de minería, de generación de energía y de extorsión. Para ellos, las personas somos vaquitas que tienen que ordeñar hasta la muerte. Y es así de triste porque en el nordeste antioqueño les puedo dar el ejemplo territorial donde llevamos décadas de operaciones militares, de paramilitarismo. La primera masacre grande en contra de la Unión Patriótica fue en Segovia, Antioquia. Llevamos décadas de guerrillas y esos municipios, Segovia, Remedios, El Bagre, Nechí, Caucasia, todos los municipios mineros de la zona siguen manteniendo unos índices de desarrollo humano muy bajos y unos índices de pobreza multinacional muy altos. La gente es muy pobre, la desigualdad es gigantesca. ¿Por qué? Porque el problema no solamente es de seguridad, es de gobernanza del territorio. Cuando hay oro en el subsuelo, por ejemplo, y el Estado no aparece en la superficie con jueces, con registradores, con médicos, con gobierno, institucionalidad, inspectores de trabajo, inspectores de policía, emprendedores de política pública, empresas, tejido social. Pues si no está nada de eso en la superficie, se generan economías de enclave y aparece el que tiene un fusil y empieza a manejar y empieza a traer. El mejor ejemplo de eso es el río Saldaña hoy. El río Saldaña en Tolima estaba en un área donde no podía entrar nadie por control territorial de las FARC. Desde 2016, en estos 10 años, las condiciones de seguridad no mejoraron para los civiles, sino que llegaron grupos armados y hoy destruyeron el río Saldaña sacándole oro, donde nunca antes se había hecho la exploración. Entonces, como es tan rico y nunca antes se había explorado, salen unas bolas de oro de 400 gramos que han hecho que muchas personas del país se muevan a ir a trabajar en lo que se llama un apogeo. ¿Quién controla eso? Grupos armados. ¿El Estado ya llegó? Nada, el Estado llegó con 20 policías a tratar de sacar una operación de economías ilegales. Los soldados llegan, los actores armados se van, cuando los soldados se retiran, los actores armados vuelven. Pues porque no hay un Estado, el Estado no dejó nada detrás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de las Espriella propone 10 megacárceles. El Salvador, que es más pequeño que el municipio de Cumaribo Bichada, demostró que eso puede bajar las tasas de homicidio, los índices de criminalidad, pero realmente llegan esos arreglos de gobernanza criminal. A mí me gusta la propuesta de Paloma Valencia que habla de las colonias penales, porque desde la universidad para mí una colonia penal era lo mejor. Se los llevan a unos lejísimos
No está uno tan encerrado, está uno aislado por completo del mundo digital, porque está uno en Comaribo Bichada, por ejemplo, o está uno aquí en Tarazá, y está trabajando en una granja, está aprendiendo un oficio, se está resocializando. Yo sí creo que la cárcel debe de tener un fin resocializador. Y miren que todos los problemas de seguridad están interconectados. Entonces, realmente pensar que Colombia es El Salvador es absurdo. Nuestra conflictividad tiene raíces en una economía ilegal del campo, de la coca, del oro ilegal, de la ganadería ilegal, de la vigiato, de la madera ilegal, de la explotación de personas. Entonces, no es algo como El Salvador. Yo creo que realmente debemos generar economías rurales desarrolladas, que no se resuelve haciendo más cárceles. Sí son necesarias las cárceles, pero la mejor política de seguridad es el desarrollo económico y la presencia institucional, porque la inequidad alimenta la violencia, pero demasiado diálogo nos hace ver como un aparato estatal débil, y parte de la consolidación de la seguridad es un Estado fuerte en todos los sentidos, incluyendo un Estado que negocia. César, cuéntanos. Bueno, ahora pues yo creo que esto, pues primero partamos del diagnóstico, como tú nos preguntaste, y pues yo creo que y ahí de una vez también resuelvo al menos mi análisis del candidato Cepeda, que yo creo que pues este es tal vez su talón de Aquiles, su punto más débil de cualquier gobierno y que más me preocuparía. ¿Por qué? Porque pues sabemos que la paz total fue un fracaso, ¿no? Y las cifras hablan por sí mismas. Nosotros hablamos de un déjà vu que estamos viviendo casi en los años del 90, no en homicidios, pero sí en los delitos económicos, lo que es extorsiones, secuestro, etcétera, están llegando a sus máximos de las últimas décadas, y esto se ve en todos. Y cuando uno habla con los empresarios y con las personas de todos los diferentes territorios, creo que es innegable que la paz total fracasó y que la inseguridad está latente, y eso pues a nivel micro tiene muchos problemas. No solamente hablar, y lo más importante, pues el costo de vida de las personas, sino pues también el tema económico ya a nivel macro. Esto también tiene mucha incidencia y por supuesto es una traba muy grande a cualquier idea de desarrollo o prosperidad de un país cuando se ve tan limitado por el tema de seguridad. Entonces, pues esto es digamos, Colombia esto lo ha vivido ya por muchas décadas, lo veníamos superando, y naturalmente la paz total nos ha traído como a ese déjà vu, donde además, pues Iván Cepeda, sabemos y lo tenemos muy claro, pues es el padre de ese proceso de la paz total, y lo único que él ha dicho es que va a mantener justamente ese diálogo que no ha servido para nada, y al contrario nos viene llevando a esa situación. Entonces creo que de una vez también descarto el tema de Iván Cepeda, en la medida que se entiende que va a ser la profundización de un modelo de seguridad de mucho fracaso. Ahora bien, pues sí creo que también, y ya lo dijo José, entonces pues tampoco a profundizar en eso, también se ve muy clara la diferencia entre Abelardo y Paloma en estas propuestas, entendiendo que, como bien ha sido vocal Abelardo, pues él transmite, y su ejemplo no solamente es tema sino político, es Bukele, y por supuesto su principal propuesta en materia de seguridad es las cárceles, es generar más cárceles y crear más cárceles en el país. Paloma habla más de aumentar el pie de fuerza, incluso tiene ese plan 30-30, que es aumentar en 60.000 soldados por las diferentes fuerzas la seguridad. Pero además, y me llamó la atención, que tiene un énfasis más hacia la justicia, como creo que José lo mencionó tangencialmente, yo solamente lo enfatizo, cómo la seguridad puede llegar más a los diferentes municipios y hacer una justicia un poco más expedita, que yo creo que al final, sin ser experto en seguridad, pero me late que la mayoría de trabajos empíricos y evidencia empírica es clara, que la trabada de Colombia, más allá del hacinamiento de las cárceles, es realmente un sistema de justicia ineficiente, que no responde, que es reincidente. Paloma creo que ha hablado del round, los 3 rounds, y es que si reincide 3 veces, pues ya la penalidad se profundiza mucho más.
que creo que es realmente el problema de seguridad que viene viviendo Colombia, no solamente recientemente, sino en los últimos años. Creo que ambos presentan una propuesta muy firme de seguridad, recuperarla. Creo que el mensaje sí es muy crítico a la paz total y visión que yo naturalmente estoy muy de acuerdo, pero la visión de cómo se asegura o cómo se logra ese propósito sí creo que dista mucho más, y pensaría sin ser experto que esas propuestas más de justicia y demás pueden estar más en línea con lo que al menos la experiencia internacional ha mostrado. O sea, realmente José lo dijo, las cárceles de Salvador puede que han sido efectivas, pero a nivel mundial y en Colombia creo que es evidente que más que hablar de aumentar de cárceles es un sistema judicial penitenciario mucho más eficiente y deliberativo, que es lo que hoy en día está fallando más en nuestro sistema, en la seguridad y en el sistema penal. Y en eso, aunque pues eso es más de la rama judicial, veo muchos mensajes invitando a que con la rama judicial se puedan hacer procesos mucho más expeditos y más localizados y regionalizados, que creo que puede ser una solución óptima para la seguridad, entendiendo que va a ser junto a lo fiscal, yo creo que el reto más apremiante y donde se espera ver más resultados en el corto plazo, porque en ambos puntos creo que estamos en un punto literalmente al filo del precipicio. Bueno, nuevamente queremos agradecerles por esta conversación. César, José, gracias por el tiempo que nos dieron. Pasamos por cada uno de los puntos de forma general y nuestro propósito con esta charla era tocar aquellos puntos donde vemos que habrá debate una vez tengamos un nuevo presidente electo. Queremos agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Esperamos sus comentarios, que compartan el episodio y un agradecimiento especial a Aura por el honor de permitirme coanfitrionar este espacio, este episodio del Present Podcast. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados y a toda nuestra audiencia el día de hoy. Gracias. Chao. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Chao, muchas gracias de verdad por este espacio y voten, importante, voten. Creo que eso es el llamado más importante. Sí, así es, hay que salir a votar. Un gran abrazo procentrista a Aura, a Aniel y a todos los amigos procentristas. Chao. Gracias.